Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Transmitimos desde la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Les saluda el pastor Luis Alberto Martínez. Hoy, domingo 5 de septiembre del 2021, tenemos reunión general y el mensaje que vamos a exponer hoy se llama Cristo, Salvación y Vida Eterna. Cristo, salvación y vida eterna. A los que nos van a ver en las redes sociales algún día o vean este video o esta transmisión, si usted todavía no tiene a Jesús como su Señor y Salvador, hoy le vamos a presentar el plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Y vamos a partir de una base bíblica en Juan 3:16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 21. Vamos a darle lectura. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. Es el pasaje más conocido en la Biblia. Hablando el Señor Jesucristo, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Cuando hablamos de la persona de Cristo, este mensaje que es Cristo, salvación y vida eterna, tenemos que conocer el plan de salvación de Dios y ofrecérselo a todas aquellas personas que no tienen a Jesús todavía como su Señor y Salvador. Es muy importante porque el mundo se encuentra hoy en una confusión espiritual, que no sabe dirigirse hacia qué religión o sea a qué dogmas, sacramentos, mandamientos de hombres le van a hacer llegar su salvación eterna. Y esto es lo que tenemos que aprender hoy, de que Cristo vino a dividir la historia. No hay otro nombre en toda la historia que haya dividido la historia de hace 2000 años, que se convirtió en AC y después DC, antes de Cristo y después de Cristo. No ha habido otro líder mundial, no ha habido otro líder religioso que haya cambiado la historia. Hay muchos líderes religiosos: el Dalai Lama, Mahoma, Buda, Zoroastro, etcétera, etcétera, y cantidad de líderes, pero ninguno de ellos cambió la historia. ¿Y por qué es el nombre de Cristo que dividió la historia? ¿Por qué Cristo es el más atacado? ¿Por qué Cristo y los cristianos son los más perseguidos? ¿Por qué Cristo, la cruz, la Biblia se ha hecho enemigos de todos aquellos que no quieren venir a la verdad? Porque en su conciencia saben muy bien que Cristo es el que dividió la historia, pero no quieren someterse a él. Y aquí, a los que nos ven, a nuestros familiares, si usted sabe que tiene un familiar que es cristiano, que usted sabe que tiene familia, hijos, nietos, quien sea que sabe usted que es cristiano, y usted sabe que ellos se congregan en una congregación cristiana, es que porque conocieron la verdad, al igual que nosotros estábamos en una religión. Yo personalmente adquirí una religión heredada por mis padres,
la más tradicional, porque era una religión que todos heredábamos, porque pensábamos que pues ahí estábamos bien y que pensábamos que íbamos a ser salvos a través de esa religión o cualquier otra religión, porque hay muchas religiones pseudocristianas que según tienen a Jesús, según tienen al Señor Jesucristo, pero en verdad no es como dice la Biblia. Y cuando hablamos de creer en Cristo, estamos hablando, mucha gente dice hoy, pues si yo creo en Jesús, yo creo en Dios y lo tengo. Ok, pero la Biblia habla de otra forma de creer. Cuando hablamos que creer en Cristo, no está hablando la palabra de Dios de una creencia intelectual. Porque ese es el problema del ser humano, que tiene una creencia intelectual. Por ejemplo, que si a mí me preguntan, oiga, ¿usted cree en Buda? ¿Usted cree en Mahoma? Yo les diría que sí creo porque la historia lo respalda. Y que Buda, la historia lo respalda que existió y que Mahoma existió porque la historia lo respalda. Entonces, el mundo piensa de que porque Jesús vino a esta tierra hace 2000 años, ellos creen intelectualmente, y eso es lo que queremos enseñarles hoy, que la Biblia dice que hay una forma de creer. ¿En qué consiste? En creer en lo que dice la palabra de Dios. Si vamos a creer en Dios, si vamos a creer en Jesús, es a la manera y la forma como las Escrituras dicen y no como pensamos intelectualmente, porque esa creencia intelectual lleva a muchos a condenación eterna, aunque no lo saben. Y para eso es la predicación del Evangelio, para que el mundo entienda que hace 2000 años bajó el Hijo de Dios a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. En Romanos 3:23, vaya anotando. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos, todos, o sea, se está refiriendo a toda la raza humana, desde Adán a nuestros días, todos pecamos. No hay ningún hombre, ninguna mujer que haya nacido sin pecado, porque el pecado de Adán y Eva se nos traspasó. Muy bien. Entonces, la Biblia nos declara y nos pone en ese punto de que todos somos pecadores. Y si la Biblia lo está diciendo, entonces ahí tenemos que empezar a creer en la manera que Dios está diciendo en su palabra. Si Dios dice que cuanto todos pecaron, entonces está hablando de toda la raza humana. No hay ningún justo, alguien que busque a Dios, dice más adelante. Entonces tenemos que reconocer nosotros que somos pecadores delante de Dios, que nosotros no tuvimos la culpa de nacer en pecado, y por eso mismo, porque no tuvimos la culpa, entonces Dios manda el antídoto, manda la vacuna, por decirlo, para el pecado, y es su Hijo. Entonces, como Dios sabe que nosotros no tuvimos culpa de nacer en pecado, entonces por eso Dios envió a su Hijo unigénito. Y es aquí donde tenemos que enseñar este principio, porque hoy en día las personas que están bajo una religión, ya sea testigos de Jehová, mormones, catolicismo romano, luz del mundo, adventistas del séptimo día y cualquier otra religión pseudo cristiana, cuando decimos pseudo significa falso, porque ellos según predican de Cristo, pero no creen lo que Cristo dice, no creen lo que la Biblia dice. Ese es el problema. Y por eso es que tenemos que hacerles entender que si Cristo es salvación, es en el nombre de Cristo nada más que se puede llevar a cabo la salvación. Dios es el que planeó el plan de salvación, porque nosotros éramos incapaces. ¿Por qué éramos incapaces? Porque estábamos separados de Él espiritualmente. Mire, yo quiero que vaya a Efesios capítulo 2, versículo 1. Y leamos esto que la Biblia nos enseña. Y aquí está el plan de salvación que tiene Dios para la humanidad.
dice aquí como título, salvos por gracia. No dice salvos por una religión, salvos por irte a la villa de rodillas. No dice salvos a través de los ídolos. Dice como título, salvos por gracia. Dice así, y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, o sea, es compasivo, que tiene compasión del ser humano, aunque no lo merezca, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, aquí está, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí está el versículo clave, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tenemos que predicar este mensaje para que las personas que nos conocen, nuestra familia, nuestros contactos, etcétera, etcétera, gente que no ha recibido al Señor en su corazón, entienda que nosotros como seres humanos somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No podemos salvarnos a nosotros mismos, porque si así fuera salvarnos, que pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, entonces Cristo no tuviera necesidad de haber bajado hace 2000 años y morir en una cruz. Porque ya estaban las religiones, estaba la religión del judaísmo en ese tiempo, que era una religión que se basaba en la ley de Moisés. Y estaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos, y habían ya sectas. O sea que en el tiempo de Jesús ya existían las sectas, que sectas quiere decir herejías en el original griego. Airesis es la palabra con H. Y es aquí donde nosotros queremos compartirle que todas las personas que se encuentran bajo una religión han estado y se han metido en esa religión, tal vez por herencia de sus padres, tal vez porque no conocen la verdad, porque no han estudiado la Biblia. Y es ahí que también nosotros estábamos ahora en una religión, porque la religión es la más fácil de llevar todo ser humano, para que en esa religión nada más pase, cuando él va a su religión, nada más lleva a lavar su conciencia, pero no hay una transformación, no hay un cambio de vida, siguen siendo el mismo, seguimos siendo el mismo, la misma persona, etcétera, etcétera. Somos pecadores delante de Dios, aunque hay personas sinceras que se encuentran en esas religiones y tarde o temprano Dios les manda la salvación por gracia, como el ladrón en la cruz, o tarde o temprano también la saca de ahí, como nos sacó a nosotros, y gracias por su misericordia, porque leímos que Él es un Dios de misericordia, que tiene compasión. Pero también tenemos que entender esto de que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El ser humano piensa hoy en día de que el tratarse de portarse bien, de no hacer cosas malas, de no matar, no robar, no violar, etcétera, etcétera, pecados malos, graves, eso lo va a hacer salvo. La Biblia dice que no, porque estamos leyendo Efesios 2:8 al 9, que dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El plan de salvación de Dios hoy en día, de la cruz a nuestros días,
hasta el día de hoy se llama por gracia y por fe. Lo leímos acá. Cuando ustedes les pregunten cuál es el plan de salvación que tiene entonces para nosotros, es por gracia, y es lo que tenemos que explicar, que la palabra gracia, charis en el griego, significa regalo inmerecido, favor inmerecido, que Dios nos la regala, que es un don. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Él nos las da cuando ponemos la confianza. Y hablamos aquí de la fe, cuando dice Efesios 2:8, que es por medio de la fe, por medio de la confianza. ¿En qué? En el sacrificio de Jesús, pero también a la misma vez confiar en lo que la palabra de Dios dice. Yo no me puedo regir por lo que me enseña mi religión, que porque tengo que guardar 7 sacramentos, o que porque tengo que hacer ritos, o que porque tengo que flagelarme la espalda, o porque tengo que hacer ciertos cultos, etcétera, etcétera, yo me voy a salvar. No, tenemos que venir a la palabra de Dios y creer. Si decimos creer en Dios y en Jesús, usted que me ve, si dice creer en Dios, entonces usted le tiene que creer a su palabra. Porque usted no puede creer en Jesús o decir yo creo en Dios y no creerle a su palabra. Ese es el problema. ¿Cómo es posible que digamos yo creo en Dios y en Jesús y sí lo tengo? Y sí, ya lo tengo, porque cuando les preguntamos, no, es que ya lo tengo a Jesús. Bueno, pero con sus hechos lo demuestra. ¿Por qué? Porque dicen que creen en Jesús, pero no creen a su palabra, que cuando se les predica el plan de salvación, como estamos exponiéndolo ahorita, ellos dicen, no, yo prefiero lo que me dice mi religión. Y eso es lo que queremos aclararle, que usted tiene que venir a la palabra de Dios, escuchar estos mensajes y corroborarlo con su Biblia ahí en mano, estos pasajes que estamos mencionando, para que usted con sus propios ojos lea lo que estamos estudiando. Y este es el meollo del asunto, de que tenemos que creerle a lo que dice la palabra de Dios. Si Él me dice que yo soy salvo por gracia, es que por gracia voy a ser salvo. Y ya lo explicamos. Entonces, yo tengo que entender que no me puedo salvar por mí mismo, ni por mis buenas obras, porque la Biblia dice que es por gracia. Entonces, ¿de dónde sacan que vamos a ser salvos por buenas obras? Todas las religiones dicen esto: pórtate bien, haz lo mejor que puedas y entrarás al cielo. Eso es lo que enseña una religión, portarse bien. Y por eso el mundo trata de portarse bien, pero ¿saben qué? Nunca pueden totalmente. Porque portarse bien en una etapa de tu vida, hay personas que ahora han dejado el vicio, han dejado el alcohol, han dejado las drogas, han dejado las mujeres, la pornografía, pero están en ese estado de que ellos ya supuestamente ya dejaron ese tipo de actividades pecaminosas. Yo conozco personas que me dicen, bueno, es que yo fui un borracho, yo fui una prostituta, yo fui un drogadicto, pero ya dejé todo eso y ahora me porto bien. Sí, ok, pero tus pecados están presentes delante de Dios. Porque esos pecados pasados que tú cometiste en tu vida están presentes y están presentes en la mente de Dios, y solamente por la sangre de Cristo pueden ser limpiados y borrados y perdonados. Y eso es lo que tenemos que entender, porque hay gente que piensa que porque ya le bajó un poco a su vida desordenada que tenía, pues ya dirá, él se sentirá bien, su conciencia le ha de decir que ya está bien delante de Dios, pero sus pecados están presentes. Y es lo que tenemos que decirle: oye, mamá, papá, tío, hermano, mira, tus pecados, yo sé que ya te portas bien y has cambiado, pero tus pecados están presentes, la Biblia lo dice. A Dios no se les olvida. Y por eso vino Jesús a morir, por tus pecados, pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Esto es muy importante saberlo como cristianos, porque no pudo haber venido a morir solo por los pecados pasados, por los presentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que pecamos todavía, aún ya siendo salvos, que ya no practicamos el pecado. Es la diferencia. Una cosa es practicar el pecado, ¿verdad? Que no puede
no puede ser que digamos ser cristianos y yo me siga emborrachando. Soy cristiano y sigo teniendo mujeres. Soy cristiano y sigo teniendo amigas por ahí a escondidas de mi esposa. Porque no puede ser, porque un cristiano verdadero no hace eso, porque supuestamente el cristiano que ha sido ungido por el Espíritu Santo es el que le va redarguyendo su vida desde que él comenzó a seguir a Cristo. Muy bien, entonces es aquí donde tenemos que hacerles entender que si Cristo es el único medio de salvación, esos pecados tienen que ser borrados por la sangre de Cristo. Hoy, si usted entiende este mensaje que vaya a ver en el momento en que sea de su vida, mire, ¿por qué decimos esto? Porque estamos sacándolo de la palabra de Dios. Mire, en Romanos 6:23, vamos a ver otro pasaje. Son versículos claves que se utilizan. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte. Muy bien. Está diciéndonos la palabra del Señor en estos versículos que estamos enseñando, que la paga del pecado es muerte. O sea que ese es, cuando se refiere la paga del pecado es muerte, ¿a qué se está refiriendo? Que nuestro pago por ser pecadores delante de Dios y que nunca nos hayamos arrepentido, nos llega la muerte. En ese momento nosotros vamos a quedar separados. Muerte en la Biblia significa separación eterna de Dios. Y ese va a ser nuestros pagos si nosotros no nos arrepentimos. Es por eso de que la gente que se muere en sus pecados, que nunca se arrepintió, que nunca confesó a Cristo, déjame decirlo que la Biblia dice otra cosa. La gente nunca se va a salvar porque le lleguen a dar los santos óleos, porque no es a través de los santos óleos, sino que él tiene que confesar en vida el arrepentimiento de sus pecados y confesar que con su boca que Jesús es su Señor. Muy bien. Entonces, porque la paga del pecado es muerte, ese es el pago que recibirán todas las personas que rechazaron el regalo de Dios que les ofrecía, que era la salvación gratuitamente. La salvación no se puede hacer méritos. O sea, tratar de hacer méritos para que yo ganarme la salvación no es bíblico. La Biblia nos dice que es un regalo. O sea, cuando dice que es un regalo, entonces no se puede hacer méritos. Y eso es lo que hacen las personas, tratar de portarse bien, tratar de hacer méritos para que cuando lleguen supuestamente ellos al cielo, les digan a Dios: Señor, déjame entrar. ¿Por qué quieres que te deje entrar, Pancho? Porque fíjate que yo iba a misa, porque me portaba bien, porque dejé de la borrachera, dejé las mujeres, dejé esto, etcétera, etcétera. Pero no hubo un arrepentimiento porque nunca se volvieron a Dios. Y estamos hablando de la palabra arrepentimiento, metanoia, arrepentirse, cambiar tu forma de pensar, es regresarte a Dios. Cuando tú llegas a un punto de tu vida y te arrepientes, reconoces que estás mal delante de Dios, en ese estado donde estás, tú te das la vuelta a 160 grados y te regresas a Dios. No te quedas. Ese es el problema de las personas, que cuando dejan el alcohol, dejan todo el pecado y ahora ya piensan que ya se portan bien, se quedaron ahí. Y no se volvieron a Dios, dejaron de hacer lo malo, pero se quedaron en ese estado, no se regresan a Dios, no se convierten a Dios. Y ese es el problema, de que piensan que porque estar en ese estado ya van a ser salvos. Y ese es el problema de que, ¿y sus pecados? ¿Dónde quedaron? La Biblia dice que solo por la sangre de Cristo hay limpieza de pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice las cartas de Juan. Muy bien, entonces ahí es donde tenemos que venir a entender la palabra y creer. Oye, si es cierto, si la Biblia me está declarando a mí pecador, mis pecados pasados están presentes, entonces yo tengo que creerle a Dios que solamente por la sangre de Cristo yo voy a ser salvo. Miren,
Eh, la palabra dádiva que está aquí mencionando es un regalo de la vida eterna. O sea, por una parte, la paga del pecado es muerte, que es separación, nos va a separar, quedar separados eternamente en el lago de fuego. Porque eso es lo que dice Apocalipsis, que las personas que vayan a condenación eterna van a ser lanzadas al lago de fuego y ahí quedarán separados de Dios eternamente. Eso es lo que significa muerte. Aparte de la muerte física, dejar de existir, dejar de cesar, de respirar. Esa es la vida bios, o sea, aparte dejar de existir, pero también dice la Biblia que vamos a quedar separados de Dios en el lago de fuego. Y es aquí donde Dios, que de tal manera ama al mundo, que Él nos hizo, somos su máxima creación, Él mismo creó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios sabía muy bien en su omnisciencia, que todo lo sabe, sabía que Adán y Eva se iban a rebelar contra Él. Sabía que Satanás se iba a rebelar contra Él. Lo sabía. Entonces, aún así, Él sabiendo que se iban a rebelar contra Él, ¿por qué tomó la decisión de crear la raza humana? Porque antes de que formara Adán del lodo, ya lo sabía. Antes de que formara a Satanás, lo sabía, porque Satanás era un querubín, un ángel. Lo sabía. Entonces, ¿por qué Dios los creó? Porque aquí es donde tenemos que entender que Dios tenía que darnos un libre albedrío para que nosotros como seres humanos, al tener el libre albedrío, tendríamos que conocer el bien y el mal. Porque si no hubiera dado este libre albedrío y Él no hubiera permitido que el mal entrara, entonces nosotros no tendríamos una decisión cómo seguirle. Seríamos robots. Y Él lo que quería dentro de su plan, en su mente Dios quería tener una raza humana que lo siguiera a Él, que lo amara a Él, pero voluntariamente. Eso es lo que quería Dios, que tener una raza humana para que lo amaran y lo siguieran a Él voluntariamente y que conocieran cuál era la diferencia entre el bien y el mal. Porque si el mal no existiera, entonces no sabríamos cuál sería la diferencia. Entonces no nos quedaría otra opción pues de que seguir a Dios. Pero eso es lo que no quería Dios precisamente, de que fuéramos robots. Al no conocer el mal, tendríamos solo una opción, el bien. Entonces, ¿qué estará pasando? Dios diría, bueno, yo no quiero de esa forma porque yo quiero que conozcan también el mal y que ellos tomen su decisión. Bueno, la decisión se toma, si usted que me escucha o me ve ahí, usted tiene que tomar una decisión en vida. En vida, después de que la muerte ya no se puede hacer nada. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, no se puede hacer nada cuando una persona muere. Sin Cristo ya no se puede hacer, no existe el purgatorio. Usted busque la palabra purgatorio en la Biblia, por favor, o limbo, y no la va a encontrar. Eso es un invento del catolicismo romano. Eso fue inventado por Roma, de querer vender la salvación. Fue un invento nada más que hicieron. Esto está en la historia de la iglesia. Usted lo puede investigar. Cuando un hombre, Juan Testel, ahí en la historia habla de que andaba en la calle diciéndole a aquel que deposite un chelín o una moneda, le vamos a sacar más rápido a su familia, a su familiar del purgatorio. Cuando la Biblia ya estaba escrita de que el hombre tenía que morir, todos tenemos que morir. Cuando dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muere una sola vez, está queriendo decir eso. Dios ha determinado que todos los seres humanos vamos a morir una sola vez, físicamente, y después de esto el juicio. Muy bien, pero aquí, salvos y no salvos, vamos a morir físicamente. Pero la diferencia es que nuestra alma
es librada de la condenación eterna del infierno. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. El pasaje de rico y el Lázaro. Ahí el Señor Jesús cuenta la descripción del infierno. Muy bien. Pero dice aquí que el regalo es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, aquí la palabra dádiva es un regalo. Cuando vemos aquí pero la dádiva, el regalo de vida eterna, o sea que Dios nos regala la vida eterna. Muy bien. Dios crea el plan de salvación porque sabía que nosotros íbamos a ser incapaces, no nos podemos salvar así a nosotros mismos. Entonces usted necesita un salvador. Usted no se puede salvar por sí solo. Ese es el error, que pensamos que nos podemos salvar por nuestras obras. Y por eso hay mucha gente que se porta bien y que es muy amable y que le da dinero a los pobres y a los orfanatorios, etcétera, etcétera, porque piensan ellos de que con eso van a ganar su salvación. Muy bien, pero aquí eso no queremos enfatizar. Usted tiene que creerle lo que dice la palabra. Si usted cree en Dios, usted tiene que creer lo que dice Efesios 2, 8, 9. No por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Ese es el punto clave, que hablamos de que la salvación es por gracia y por fe. Por gracia, que es un regalo inmerecido, y por fe, confiando en Dios, de que si su palabra dice que no es por obras, entonces yo lo tengo que creer. Aunque mi religión, ese es el problema de la religión. Todas las religiones dicen, pórtate bien, haz lo mejor que puedas y vas a ver que entras al cielo. La Biblia no dice así. La Biblia dice que arrepiéntete para que recibas el perdón de tus pecados y Dios te regale la salvación gratuita. Muy bien. Mire, en Juan 1:1 y 1:14, apúntelo nada más. En Juan 1:1 vemos este pasaje ya muy conocido. ¿Se acuerdan? El verbo hecho carne tiene como título, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea que está hablando que el verbo aquí se está refiriendo a Jesús. El verbo es la palabra logos en el griego. Y en el versículo 14, de ahí mismo de Juan 1, dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está diciendo la Biblia que Dios se tuvo que hacer carne. O sea, Dios, el Padre, el que hizo el universo, creó la tierra, la plenitud, todo lo que existe, el Padre que es Espíritu, en Juan 4:24, se tuvo que hacer carne. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera Él podía venir a salvar a los pecadores. O sea que Dios mismo, desde antes de que hiciera la raza humana, en su mente planeó todo, creó el plan de salvación, ya lo tenía pensado. De hecho, en Apocalipsis dice que el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, hasta que ya Dios sabía en su mente de que tenía que venir un cordero a morir desde antes de la fundación del mundo. Ya tenía el plan de salvación de Dios, venir Él en la persona del Señor Jesús. Y esto, para que sea revelado a nosotros, usted, mire, hay religiones que este es el problema, de que al no pensar y no creer de que Jesús de que Jesús es Dios en la carne, es ahí donde choca su intelecto humano y rechazan esto. ¿Por qué? Por la soberbia espiritual con que se cargan, al no querer escuchar y prestar atención a la otra cara de la moneda, por decirlo, sino que ellos piensan de que lo que les enseñaron en su religión, así tiene que hacer, así tiene que ser, y no prestan atención para que uno les trate de explicar. Hemos visto a través de estos domingos pasados que la única palabra que existe en la Biblia es la palabra cristianos.
No existe otra religión más, otro nombre. No existe la palabra mormones, ni testigos de Jehová, ni catolicismo, no existe en la Biblia. La única palabra es cristianos, que se les llamó por primera vez en Antioquía a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Y hemos visto que para que esto pueda ser revelado en nuestra vida, usted tiene que entender que si Jesús es el único medio de salvación, entonces usted le tiene que aceptar como su único salvador. Mire que dice en Primera de Juan 5, vaya ahí por favor. Cinco, 10. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La Biblia es muy clara, muy clara, en el sentido de que podremos tener religión. La religión es el intento del ser humano para acercarse a Dios. Cristo es la iniciativa del Padre de Dios para acercarse al ser humano. Es lo contrario. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos religión, como los testigos de Jehová, como los mormones y otras religiones que no tienen al Hijo, tienen religión pero no tienen al Hijo. Cuando uno les pregunta, ¿quiere usted aceptar a su hijo? No, yo tengo mi religión. No, yo ya soy católico. Gracias, pero no, porque yo ya tengo mi religión. Entonces, ¿qué cosa están rechazando? Están rechazando el regalo de Dios, porque dice aquí que el que tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, señores testigos de Jehová, señores mormones, señores católicos, si usted tiene religión, pero no tiene al Hijo en su vida, dentro de usted morando en la tercera persona de la Trinidad, entonces usted podrá tener religión, pero usted no tiene la vida eterna. Y ese es el problema, que al no tener la vida eterna, mire, usted va a condenación eterna. Esta vida eterna, en el griego original, la palabra vida es zoe, es vida biológica. Y eterna es, y anótelo, para la palabra eterna, ¿qué significa? La palabra eterna es ionos. Ahorita se lo voy a deletrear. Perdón. La palabra vida es zoe, que significa existencia biológica. La palabra eterna es se lo deletreo A-I-O-N-I-O-S, aionios. N-I-O-S. Es la palabra griega para la palabra eterna y significa interminable. O sea que Cristo nos viene a ofrecer una vida interminable. O sea que cuando Él dice que nos da la vida eterna, nos está regalando la vida bios interminable.
O sea que nunca va a tener fin. Porque todas las personas tienen su fin cuando mueren. Van a quedar separados, hablando de las personas que murieron en sus pecados, van a quedar separados eternamente de Dios y ahí van a, como dicen, morir, tener muerte, separación. Pero nosotros, los que ahora tenemos a Jesús, tenemos la vida interminable que nunca va a terminar, esta vida bios que viene después de la resurrección. Ese es otro tema porque estamos hablando de que Cristo es vida eterna. Muy bien. Pero, mire, hay un punto que quiero que analicemos. Si Dios se tuvo que hacer humano en el cuerpo de Jesús, porque es la única forma en que Él había decidido desde antes de la fundación del mundo planear ese plan de salvación, bajar a la tierra, identificarse con los seres humanos y por eso tuvo que tomar cuerpo humano para identificarse. Muy bien, entonces es Dios mismo el que baja del cielo, se hace humano y viene a morir en una cruz en la persona de su Hijo. Y es por eso que tenemos que entender que el que muere en la cruz fue la persona humana de Dios, porque a Dios no lo podían matar. ¿Por qué? Porque es espíritu. El que moría en la cruz era la parte humana, porque Dios es espíritu y por eso Dios no podía morir. Este es un tema que lo hemos estudiado, que se llama Jesús es Dios. Lo pueden buscar ahí en la página de YouTube, a los que ya conocen. Y vemos pues de que Dios mismo es el que planea venir a rescatarnos, venir a salvarnos. Muy bien. Ahora, Cristo Jesús vivió una vida sin pecado. Él vivió una vida sin pecado porque no nació del esperma de José. Ese es otro tema que lo hemos estudiado. Él nació por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Nació sin pecado y es por eso era que el único que podía venir a redimir de nuestros pecados. Porque si hubiera nacido del esperma de José, hubiera nacido infectado con el pecado igual que nosotros, entonces no podría haber redención. Porque sería un pecador como nosotros. Muy bien, eso es otro estudio, nada más estamos tomando una nota. Ok. En Primera de Juan 2:2, ahí donde está en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? O sea, Él era la propiciación por los de todo el mundo, por los que no habían nacido y por los que iban a nacer. Porque sabíamos que de todas maneras nosotros como raza humana íbamos a heredar el pecado de Adán y Eva. Muy bien. Entonces Cristo viene a morir por todos los seres humanos. Muy bien. Pero ¿qué hay de mí que yo me considero un pecador horrible y que he hecho tantas cosas y que no creo que yo tenga perdón de Dios? Y que he hecho muchas cosas malas y no creo que Dios me pueda perdonar porque maté a 50 personas, violé a 100 niños, hice muchas cosas. Cuando la Biblia dice que por todos vino a morir y Él es la propiciación, no hace excepción de personas. Nunca dice en la palabra de Dios que solo viene a morir o a perdonar o a redimir a los que no pecaron tanto. A los sicarios, violadores y esos que hicieron tanta maldad, a ellos sí no. Dios no hace acepción de personas en cuanto al plan de salvación. La única manera de que una persona me decía la vez pasada, es que ¿cómo puede ser? Yo no creo, no me cabe en mi mente que al Chapo lo pueda perdonar Dios y tanto daño que ha hecho en el mundo. Esta es su forma de pensar.
O sea, nuestra mente está muy limitada, muy finita, pero Dios puede perdonar al Chapo. Pero ¿cómo es posible? Es que es que, ok, le digo y le contesté, bueno, si tú dices que el Chapo no puede ser perdonado por Dios, entonces dime tú sí puedes ser perdonado. O sea, ¿tú crees que por tu chula cara Dios te le va a perdonar? Y se queda sin contestarme, le digo, es que una cosa es que si el Chapo se arrepiente ahí en las rejas donde está, de todo corazón, tal vez ya no salga de la cárcel. Pero si le llega la muerte ahí, arrepentido y convertido, se va a ir al cielo. Esa es la salvación por gracia. ¿Lo merecía? No lo merecía. Eso se llama gracia. El ladrón lo iban ya a matar por ladrón. Era el juicio que se llevaba en ese tiempo. Roma era el juicio que ejecutaban, la crucifixión. Y que Jesús le regaló la salvación en el último instante de su vida. Bueno, porque está también de que a nosotros, los que predicamos y que tuvimos una vida pasada, siempre vamos a estar en el ojo del huracán. Y la gente que no conoce la palabra de Dios nos va a señalar. Y nos va a decir, ¿qué cosa? Pero ¿cómo es posible que Luis, ahora pastor, si fue un gran borracho, tomaba, mujeriego, etcétera, etcétera, etcétera? Ese es el pensamiento del ser humano. Que piensan de que una persona arrepentida, nacida de nuevo, no puede predicar el evangelio. Porque piensan de que ellos siguen tomando en cuenta nuestra vida. A ver, ¿qué es lo que vino a hacer Jesús? ¿Acaso a los 11 que agarró, a los 12 discípulos, eran angelitos? ¿No eran gente del vulgo? ¿No eran gente pecadora? ¿Que no con su sangre los limpió a ellos también y los preparó? O sea, porque si dicen que solo el Papa tiene el único derecho de predicar, que ni predica, entonces, ¿acaso la Biblia no dice que también el Papa es un pecador, por cuanto todos pecaron? ¿Acaso no la Virgen María dijo, he aquí yo me gozo en mi Salvador? Lucas 1:46. Ella estaba entendiendo que había sido nada más instrumento para traer al mundo al Salvador. También María era una pecadora, lo sabía. Y es aquí donde las personas, al no conocer la palabra, van a dictar juicio y van a decir, no es posible. Ok, entonces, ¿quién es digno? ¿Quién es digno de predicar el evangelio si la Biblia dice que todos pecamos? Ahora, de que nos arrepentimos. Es que era borracho, era papá, tiempo pasado, era. Ahora que sí, alguien está dando mal testimonio de que se dice ser predicador, pastor, etcétera, etcétera, y anda haciendo cosas que no debería hacer, entonces ese no fue llamado por Dios, ese es un falso, él se metió por otros motivos, etcétera, etcétera, y hay de todo en la viña del Señor. Así como en la religión hay sacerdotes, hay curas que son honestos, y hay también otros que son violadores, estafadores, y hay de todo. Mire, pero nosotros no somos dioses para dictar juicio. Allá ellos un día van a entregar cuentas a Dios. Muy bien. Entonces tenemos que entender esto de que si nosotros somos pecadores, reconocemos, ahora este es el mensaje que queremos transmitir, de que usted entienda de que sus pecados están presentes. Aunque usted se porte bien en este tiempo ya dejó lo que tenía que hacer, pero esos pecados están presentes y tienen que ser borrados, perdonados en la sangre de Cristo. Mire, si Dios es el que toma la iniciativa para venir a salvarnos, tenemos que entender y creerle la palabra de Dios. Vaya a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que queremos, tenemos que creer. Usted que me mire, que está en una religión. Si usted dice creer en Dios, entonces usted le tiene que creer a lo que dice su palabra. Busque usted en su Biblia, Hechos 4:12, y usted va a leer que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí se está refiriendo al nombre de Jesucristo. Y es aquí donde todo el mundo que está bajo una religión y que piensa que por seguir su religión se va a salvar, está usted equivocado. Porque es en el nombre de Jesús solamente que hay salvación. Y si en el nombre de Jesús solamente hay salvación, Él nos ofrece una salvación gratuitamente, como dice, gratis, por gracia. Y eso es lo que yo tengo que creer, porque si en la religión me dicen que tengo que guardar 7 sacramentos, o no comer ciertos alimentos para que Dios me acepte, o que tengo que vestirme de tal manera que no pueda yo maquillarme, que no pueda yo usar pantalones, que no pueda usar aretes, joyas, etcétera, etcétera, para que Dios me acepte, entonces yo no le estoy creyendo lo que dice la palabra de Dios, que es por gracia. Porque estoy entonces creyéndole a mi religión que me enseñó de que yo tengo que hacer lo que ahí me enseñaron, y ya se llama mandamientos de hombre, que esas cosas no están en la Biblia. Y es por eso que Jesús los criticó y les habló a los fariseos, porque ellos habían caído en esa religiosidad de que se creían muy espirituales por fuera, pero por dentro estaban podridos, como sepulcros blanqueados y por dentro podridos. Y por eso Jesús se los echó en cara. Muy bien. Entonces tenemos que entender, usted que me ve, de que usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Si no hay otro medio de salvación que más que solo Jesús, entonces yo tengo que caer rendido a sus pies. Yo tengo que entregarle mi vida a Él. ¿Por qué? Porque le estoy creyendo a la palabra de Dios. Ahora, aquí es donde tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión a quién le vamos a creer, si a nuestra religión o a la palabra de Dios. Porque se supone que si estás en una religión, ahí tienen también la Biblia, la palabra de Dios. El problema es que no la estudian. Y si la leen, a veces no la entienden, porque la revelación la da el Espíritu Santo. Y es por eso de que cuando se le presenta el Evangelio a una persona y se le invita a aceptar a Jesús, a que entre como su Señor, el Espíritu Santo entra. Y es ahí donde viene la revelación por el Espíritu Santo, que cuando comenzamos a leer, todo se nos empieza a aclarar. Pero si seguimos con esa soberbia, con esa flojera espiritual de no querer poner atención, que es muy importante este mensaje, que usted ponga atención, porque aquí depende su alma, donde usted va a pasar la eternidad. Hay 2 lugares, infierno o cielo. Entonces usted tiene que tomar una decisión en vida, en vida. Después de muerto no se puede hacer nada. La Biblia no habla que se pueda sacar por rezos, etcétera, etcétera. Eso ya no sirve de nada. Ese es un engaño. Mire, el diablo es diablo y ha tratado de usar a las religiones como su máximo poder para que engañara a las personas. El diablo usa las religiones precisamente para engañar al ser humano, porque los desvían de la palabra, desvían de Jesús, el centro de salvación. Muy bien. En Hechos 16:31, anótelo nada más. Hechos 16:31 son versículos claves que podemos usar para el plan de salvación. Un hombre le preguntaba a Pedro, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Vamos a ver. Yo se lo leo, si lo encuentro rápido, vaya ahí. Hechos 16:31. Muy bien. Hechos 16:31 dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y al versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Mire, aquí estamos hablando de un carcelero que estaba encargado de tener a los discípulos ahí en la cárcel. Muy bien, cuando los discípulos son liberados, el carcelero se preocupa porque a él le habían encargado y a él, tanto que se lo habían encargado que no escaparan esos discípulos de Jesús, porque con su propia vida iba a pagar. La cosa es que aquí, cuando después de que se lleva a cabo todo esto que estoy mencionando, al final, él ve que son liberados por un ángel, y es ahí donde él, al ver algo sobrenatural, le preguntan y ya le empiezan a explicar. Dice aquí en el versículo, voy a leer tantito. Mas Pablo clamó, versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, este carcelero pensaba que ya se habían escapado, pero Pablo le dice, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles él le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y aquí es lo que tenemos que enfatizar. Cuando dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, como leímos al principio Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree, o sea, creer, ¿qué significa entonces creer en Jesucristo? Creer intelectualmente que él sí es cierto que vino a la tierra hace 2000 años y que murió y resucitó. No, creer a lo que la Escritura dice. Eso significa creer en Jesucristo. Si ya intelectualmente sé que él vino y existió hace 2000 años, entonces yo le tengo que creer a lo que la palabra dice. O sea que cuando usted diga creer en Dios, usted tiene que creer lo que dice, porque no puede decir creo en Dios y no creer. Es cuando las personas dicen creo en Dios, pero también creo en los ídolos. La Biblia dice los ídolos son abominación. Entonces usted le tiene que creer. Y si es abominación delante de Dios, es pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Rehusarlos y solo tener a Jesús. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él no necesita ayudantes. Este tipo de creencia que la gente tiene es intelectual. Pero creer en el Señor es creerle a su palabra. Y si les estamos exponiendo que Efesios 2:8:9 dice que por gracia sois salvos, entonces yo le tengo que creer que por gracia sois salvos, que no tengo que hacer nada, solamente que me tengo que arrepentir y recibir el regalo que Dios me ofrece gratuitamente. Muy bien. Juan 5:24. Vayamos ahí. Hemos hablado de Cristo salvación. Ahora vamos a hablar, Él es vida eterna. Juan 5:24. Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Muy bien. Si la Biblia nos declara a nosotros que estamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Ya entendió esa parte? Que estábamos separados de Dios. Vivos físicamente, pero espiritualmente separados. Muy bien. ¿Cuándo comienza la vida eterna entonces? ¿Cuándo después de que morimos? En el momento que nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, ahí comienza la vida eterna. Porque si, aquí está, miren, para que entienda esto.
Si nos declara Efesios que estábamos muertos, espiritualmente separados de Dios, entonces en el momento que usted acepta a Cristo Jesús, en ese momento usted pasa de muerte a vida. Porque en el momento que aceptamos a Jesús, en ese momento se nos da la vida eterna. No cuando morimos, porque mucha gente piensa que la vida eterna comienza después de que morimos. ¿Está aprendiendo estos puntos para que usted pueda explicarlo? Cuando nosotros recibimos a Jesús, en ese momento recibimos la vida, porque aquí lo está diciendo. Mas ha pasado de muerte a vida en el momento que usted acepta a Jesús. Muy bien. En Juan 3:36, ahí donde están, dice así, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Repito, Juan 3:33, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Muy bien. Vamos a ver otro pasaje, Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, hablando el Señor Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La oración de Jesús es esta. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. ¿Por qué dice Jesús que si conocemos a Dios es la vida eterna? Dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios. Pero también dice aquí, y a Jesucristo a quienes has enviado. O sea que conocer a Dios en su palabra nos da la vida eterna. ¿Por qué? Si queremos conocer a Dios, y eso es lo que le queremos lanzar aquí. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que conocer a Jesús. Porque es Jesús el que le va a llevar a conocer al Padre. No puede conocer en este tiempo nada más al Padre. Ese es el problema de los testigos de Jehová, que ellos quieren conocer a Dios solamente a través del Antiguo Testamento. Pero si no tienen a Jesús, ellos no pueden conocer a Dios. Y es por eso que están en un error doctrinal, de que no aceptan a Jesús como su Señor. ¿Por qué? Porque ellos no quieren conocerlo. Miren, vaya a Mateo para verificar este pasaje. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Aquí está hablando el Señor Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A ver si entendió. Lo que está diciendo Jesús es: nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y él dice, y es el Hijo el que da a revelar al Padre. Lo que está diciendo Juan 17:3. Si queremos conocer a Dios, si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús. Porque si no conoce usted a Jesús, entonces no vamos a conocer al Padre.
no vamos a pensar cómo piensa el Padre, cómo actúa el Padre. Y es por eso que solamente cuando aceptamos a Jesús y Él entra en nuestro corazón, entonces Él nos revela al Padre y comenzamos a conocer a Dios. Por eso en las cartas de Juan decía, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿De qué vida? De la vida eterna. Por eso en 1 Juan 2:2, vaya ahí, o voy yo. A ver, un segundito, 2:22. No sé si ya lo leímos. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Muy bien. Por eso, a las religiones que solo se basan por el Antiguo Testamento y que no enseñan, no aceptan, no entienden que para poder llegar a conocer a Dios hay que conocer a Jesús, entonces ellos no tienen al Padre y no tienen al Hijo. O sea, miren, testigos de Jehová, aunque usted tenga su fe en Jehová como su Dios y como su Salvador, etcétera, etcétera, pero usted rehúsa aceptar a Jesús como su Señor, como la Biblia nos manda, entonces usted no tiene al Padre. No se puede tener al Padre si no tenemos al Hijo. Y viceversa, no podemos tener al Hijo si no tenemos al Padre. O sea que, ¿por qué? Porque Juan 10:30, mi Padre y yo somos uno y el mismo. Muy bien. Otro pasaje. Mateo 19, 16, 26. Mateo 19, vamos a ver un ejemplo. 19, versículo 16 al 26. Aquí está una historia, un pasaje que se llama El joven rico. Vamos a ver reflejada a muchas personas de hoy en día aquí en este pasaje. Vamos a leerlo. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Muy bien, este pasaje se hace semejante a las personas de hoy en día, lo que decía hace ratito, que tratan de portarse bien y que porque ya dejaron su vida pecaminosa y ya no se portan mal, piensan que van a entrar al cielo. Este joven rico, miren la soberbia que se cargaba este joven. Porque viene ante Jesús y le dice, pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le cita, ¿qué? Los 10 mandamientos. Y él dice que desde su juventud
había hecho todo esto. Muy bien. ¿Y acaso no es lo que pensábamos nosotros antes? De que pensábamos que por guardar los 10 mandamientos íbamos a ser salvos. ¿Por qué? ¿Qué demandaba los 10 mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio. Lo que está diciendo aquí el joven, lo que le están diciendo al joven. Eso nos hacía pensar a nosotros que con eso nos íbamos a salvar porque no cometíamos adulterio, etcétera, etcétera, o porque no hacíamos cosas malas. Muy bien. Se lo cita Jesús al joven y en su soberbia, porque se llama soberbia, dijo que todo eso lo había hecho desde su juventud. Jesús dijo, con que sí, ahora te voy a poner el dedo en la llaga y vamos a ver si es cierto. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Dónde le puso el dedo en la llaga a Jesús? En sus riquezas. ¿Qué acaso era literal lo que le había dicho Jesús o lo estaba probando? Lo estaba probando. Porque si él había dicho que ya había hecho todo eso desde su juventud, entonces, por lógica, si él dice que ya había hecho todo y que guardaba todos esos mandamientos, entonces se le iba a hacer fácil hacer lo que Jesús le decía. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, ahí donde Jesús le pone el dedo en la llaga, ¿y qué pasó? Como tenía muchas posesiones, dice que se regresó muy triste. O sea, Jesús nada más estaba probando su corazón. Porque si este joven le hubiera dicho, ¿se acuerdan lo contrario que dijo un hombre, el que se arrepintió y que le dijo, si él he robado a los pobres, les regresaré? Zaqueo, gracias. Todo lo contrario a Zaqueo, ¿se acuerdan? A la historia de Zaqueo fue todo lo contrario. Este joven lo estaba probando Dios y lo único que le hubiera dicho era, maestro, lo voy a hacer, voy a vender todo lo que tengo y se lo voy a dar a los pobres como tú me dices y te voy a seguir. En ese momento hubiera pasado el examen y le hubiera dicho a Jesús, ¿sabes qué, muchacho? No lo hagas, nada más estaba probando tu corazón. Y es ahí donde reprobó el examen de que algo tenía en su corazón, tenía un ídolo, sus posesiones. ¿A qué vamos a esto? A este punto, a las personas que dependen mucho de su dinero hoy en día. Vemos que Jesús dijo que es más fácil que pase que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Pregunta, ¿qué acaso Jesús estaba afirmando que así sería? A ver, es una metáfora, una comparación de que ¿es posible que pase un camello por el ojo de una aguja? No, es ilógico. Lo que está queriendo decir Jesús, que así tampoco que un rico que esté bajo sus posesiones y no quiera soltar, no entran al reino de los cielos. Así como el camello no puede pasar, así tampoco el rico no puede entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos dependen ya de su dinero, de su cuenta en el banco. Y se hacen un Dios de su dinero. ¿A qué vamos? A que a las personas que nos ven, que tienen posesiones y que dependen de eso, la Biblia dice que tampoco entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué acaso que Jesús nos quiere ver pobres o que nos hagamos pobres y que vendamos todo entonces para que Él nos perdone y podamos entrar? No. Es una historia de que nos da un ejemplo de que cuando los seres humanos tienen un Dios en su corazón que es su dinero, dependen más de su dinero que de Dios y por eso ellos no buscan a Dios. Son poquitos las personas que tienen posesiones, que tienen empresas, que son humildes y que saben y han entendido en su arrepentimiento que tuvieron algún día
que necesitan a Dios. Porque ¿de qué le sirve ganar el mundo al hombre, dice, si al final perdiere su alma? ¿De qué le sirve ganar usted mucho dinero, ganar mucha fama, fortunas, etcétera, etcétera, si al final eso no le va a dar la vida eterna? Es lo que dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre? Muy bien. ¿Qué es lo que queremos hacer con este mensaje para terminar? Que entienda usted que usted necesita un Salvador. Usted necesita un Salvador personal. Si usted dice creer en Jesús, entonces crea lo que dice la palabra. Si la Biblia dice que somos salvos por gracia, entonces así tiene que ser. Y que si es por medio de la fe, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por medio de la fe en Jesucristo. ¿Qué significa siendo justificados gratuitamente? Somos declarados inocentes gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Que no tuvimos que hacer nada, porque lo que se debió haber hecho lo hizo Él en la cruz. O sea, gratuitamente, que no nos costó nada, que no podíamos hacer nada por nuestros propios esfuerzos, ¿sí? Porque nada de lo que haga el ser humano va a poder suplir el sacrificio de Cristo. O sea, nada de lo que nosotros intentamos hacer para ganar nuestra salvación va a poder suplir el sacrificio de Cristo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que enseñarles? Mire, si usted está en una religión, ya sea cualquier religión, usted tiene que tener un Salvador personal. Si en su religión no le han enseñado que Jesús es el que da la vida eterna, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús es el único que lo va a llevar a conocer al Padre, es por eso que usted no entiende la Biblia, no entiende estas doctrinas, porque usted está rigiéndose nada más por el Antiguo Testamento, y que porque le han enseñado así, y esto es obra del diablo, porque el diablo va a tratar de hacer todo lo posible para que usted no venga al conocimiento de la verdad, para que usted no conozca a Jesús como su Señor. Y usted al morirse, ahí en su religión, en cualquier religión que usted tenga, mire, si le llega la muerte y usted no haya aceptado a Jesús todavía, mire, usted se va a condenación. Porque, y no lo digo yo y no se pelee conmigo, lo acabo de decir con las propias palabras de la Escritura. Jesús dijo que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el que le da la vida eterna, no la religión, no su religión le va a dar la vida eterna, es Jesús como su único Señor y Salvador personal. Le voy a leer el último versículo, anótelo para cerrar. ¿Con qué cerramos siempre un plan de salvación? El muy conocido Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Romanos 10, 9 al 10. Perdón, Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el Nuevo Testamento ya no existe la palabra Jehová, solo la palabra Señor y Jesucristo. ¿Por qué no existe la palabra Jehová en el Nuevo Testamento? Porque Dios había decidido delegarle todo al Hijo. ¿Y por qué a Jesús se le llama Señor con S mayúscula? ¿Que acaso no a Jehová le decían Señor con S mayúscula en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué a Jesús le atribuyen Señor? Porque mi Padre y yo somos uno y el mismo. Este es el problema, de que para que usted pueda entender de que Jesús es Dios, usted tiene que reconocerlo como su Señor. La palabra Señor en el original griego es kurios con K de kilo, es amo total y absoluto. Y es aquí donde usted le tiene que creer. ¿A quién le va a creer?
a lo que le han enseñado o a lo que dice la Biblia. Si usted dice creer en Dios, entonces le tiene que creer lo que dice la palabra. Dice aquí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Jesús es el Señor en el Nuevo Testamento. Los testigos de Jehová, en su Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, miren este versículo que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor, ellos le pusieron, todo aquel que invocare el nombre de Jehová. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quitan y cambian los versículos? Parece que le tuvieran odio a Jesús. Lo rechazan. Y haber cambiado las escrituras, por eso ellos nada más usan esa versión, la traducción del Nuevo Mundo, donde le quitaron todos los versículos donde habla la divinidad de Jesús, se lo cambiaron. Precisamente el diablo es lo que quiere. Nos ha llevado cautivos a esa ceguera espiritual, a ese engaño, para que se condenen al no aceptar a Cristo y lo rechazan. ¿Cómo es posible? Si Dios, en Hebreos 1:1 dice que Dios había hablado otras veces en el Antiguo Testamento por los profetas, etcétera, etcétera, hoy nos habla por el Hijo. Es al Hijo a quien le delegó toda la autoridad. Jesús lo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿es Jesús el medio de salvación? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien, entonces, si usted quiere seguir en esa religión, mire, la Biblia dice que usted va a condenación eterna. Usted tiene que invitar a Jesús en este momento. Si usted quiere recibir la vida eterna, ¿y qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dice aquí la Biblia muy clara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús va a ser tu amo, tu Señor, tu Salvador, y creyeres en tu corazón, creer en el corazón es creer de verdad lo que yo estoy escuchando, lo que yo estoy corroborando con mis propios ojos en la Biblia, que lo que está predicando este pastor es cierto, tiene razón. Y que yo no me puedo salvar por mí mismo, ni por mis buenas obras, ni por pertenecer a cierta religión. Solamente es confesando a Jesús. Porque con el corazón, aquí está la diferencia. Una cosa es creer con la mente y otra cosa es creer con el corazón. Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, aquí se refiere obviamente al Señor Jesucristo, será salvo. ¿No te gustaría recibir hoy el regalo que Dios te ofrece gratuitamente? Si tú quieres recibir ese regalo que Dios te ofrece, que es el regalo más grande, incomparable del mundo, que es tu salvación de tu alma, yo te invito a que ahí donde estás, repitas esta palabra. A todos los que nos ven en las redes sociales, ahí donde estás, si tú has entendido este mensaje, que es el plan de salvación de Dios en estos tiempos, que de la muerte de Cristo a nuestros días, Dios cambió el plan de salvación. Antes de Cristo era por guardar una ley que no todos podían cumplir, mas sin embargo tenían que venir a una expiación, al sacrificio del Cordero. Cristo viene y muere como el Cordero, sin pecado, sin mancha, y que la Biblia dice que Él es el que quita, el Cordero que quita el pecado del mundo. Si tú quieres aceptar el regalo que hoy te ofrece, es la salvación gratuita, gratis, por gracia, que no lo merecías ni yo lo merecía. Pero si tú te arrepientes hoy y quieres hacerlo, dile ahí con todo tu corazón: señora que me escucha, señor que me escucha, joven, niño que me llega a escuchar,
No importa en la religión que estés, deja que Cristo entre a tu vida y deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida, quitarte la venda de los ojos. Así que repite conmigo estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos desde que tengo uso de conciencia. Señor, sé que no puedo salvarme por mis propios esfuerzos, porque tu palabra lo dice que no es por obras. Así que, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido que entres a mi corazón en este instante, porque te confieso con mi boca que tú eres mi Señor de ahora en adelante, que el Padre te ha dado toda la potestad a ti en este tiempo, y por lo tanto yo necesito un Salvador. Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, te necesito. Guíame a una nueva vida, Señor Jesús. Quítame esta ceguera espiritual. Te necesito tanto, porque he comprendido que tú eres el único que das vida eterna. La vida eterna no me la ofrece la religión, me la ofreces solamente tú, mi Señor. Así que lávame con tu sangre preciosa, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por pagar la deuda de mis pecados en esa cruz. Hoy yo confío en ti, en ese sacrificio tan perfecto que tú hiciste. Gracias, Señor. Haz de mí el nuevo nacimiento. Todo esto te lo pido en tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado por primera vez de esta manera y ha confesado a Jesús, como dice Romanos 10, 9 al 10, usted ha recibido el perdón de sus pecados por fe. Recuerda que dice Efesios 2, 8, 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esa palabra fe significa que usted ha confiado en el mensaje, ha confiado en los versículos que le hemos citado. Entonces, por lo tanto, si usted ha confiado, eso es tener fe a lo que la palabra dice, y usted ha hecho esta oración, usted ha confesado a Jesús como su Señor, el perdón de sus pecados le ha sido otorgado en este instante, y en este instante usted ha recibido la vida eterna. Solamente tiene que empezar a leer la palabra de Dios nuevamente. Si usted la leía, ahora la va a leer y la va a entender con los ojos del Espíritu Santo. Comienza a leer Mateo hasta Apocalipsis nuevamente, ya con el Espíritu. Si usted no tiene una congregación, usted necesita una congregación cristiana, evangélica, donde le prediquen a Jesús, donde no le prediquen ritos, ceremonias, ni liturgias, ni dogmas, que le prediquen la palabra. Lo invitamos a que nos escriba un mensaje, un messenger aquí en Facebook para darle instrucciones. Si usted quiere venir a conocer la congregación, las puertas están abiertas, pero usted necesita conocer a Dios en su palabra. Así que la única manera es congregándose. La Biblia nos manda que nos tenemos que congregar. Así que nos gustaría conocerlo y que Dios lo guarde y que lo bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.